Cuando les decía de ir hablando sobre las moradas en ella, que a mí al principio me parecía un poco traído por los pelos cuando lo leí, pero hay un estudio bastante serio y bien hecho por un cartujo que conocerán. Lo que pasa, como buen cartujo firma con seudónimo, porque no pueden ellos firmar las cosas. Y es de Tiana este cartujo. Va haciendo bastante bien el paralelismo, a mi modo de ver, del camino espiritual de la santita. Yo digo siempre Teresita o la santita porque es que ahora se han empeñado en llamar Teresa de Lisieux. Y ni Teresa ni de Lisieux, porque ella se denominaba a sí misma la Petite Thérèse y decía que todo el mundo la llamaría así, que me llamarán Teresita. Y luego del Niño Jesús de la Santa Faz, que es lo que ella se quiso llamar. Aquí Lisieux no tiene nada que ver, más que vivió en ese Carmelo. Bueno, pues ahora ya casi siempre la llaman así. Y ella quiso que se la llamara Teresita. Es como cuando a la Santa Madre la nombran Teresa de Ávila, que es un galicismo espantoso. Todo lo que venga de Francia me pone a mí mal, o menos Teresita. Esa no, pero los galicismos que está lleno nuestra preciosísima lengua de Cervantes, y eso de Teresa de Ávila es un afrancesamiento, porque así la distinguen ellos de su Teresa. Y el Papa, cuando estuvo en Ávila, dijo: como vosotros la llamáis y como yo deseo que se la llame, Teresa de Jesús. Bueno, pues Teresita igual. Y entonces este padre establece ese paralelismo y es interesante para nosotros. Decíamos uno de estos días que el caso de Teresita es un caso, por todos los conceptos, sencillamente impresionante, sobrecogedor. A mi modo de ver es uno de los milagros más grandes que se han producido del Espíritu Santo y una casi encarnación del Espíritu Santo en una criatura humana, Teresita. Y luego yo entiendo que después de la Santa Madre, una de las personas, no diré mujeres, sino de personas más inteligentes que han existido. Yo creo que Teresita ha roto todos los moldes en las intuiciones espirituales y en la captación psicológica de las cosas, en el conocimiento de las almas, en la capacidad de introspección, no digamos nada a otro nivel, en la capacidad de sufrimiento y de ahondar en los tesoros del sufrimiento. Una niña de 15 años, y yo entiendo que es uno de los casos, sino el más emblemático, de cómo abrazándose con el sacrificio y viviendo una vida de desprendimiento de todo lo terreno, desde el primer día de entrar en el convento, se alcanza una santidad muy, muy, muy alta. Santa Teresita nunca se concede nada a su natural. Decir eso de una persona es decir todo lo que se puede decir. Nunca jamás se concedió nada a su natural. En nada se buscó a sí misma. Desde la edad de 3 años aprendió a no negarle nada al Señor. Podía decir de sí misma que no había estado nunca 3 minutos sin pensar en Dios. Y la caridad de Teresita es algo heroico en todo sentido. Ella la descubre, ya saben, en el capítulo 10, ese capítulo precioso de los manuscritos autobiográficos que luego se refundieron, los 3 manuscritos, ya saben la historia, a Madre Inés, a María del Sagrado Corazón, la carta, y a Madre Gonzaga, luego la Madre Gonzaga, que era una mujer de mucho valer y de mucha inteligencia, pero completamente desequilibrada. Bueno, pues ella lo refundió todo como dirigido a ella. En fin, pues en el capítulo 10 de esos manuscritos, a ver si aterrizo, pero yo me pongo a hablar de Santa Teresita y luego no me ordeno, como no me ordeno en casi nada. Menos mal que me ordenaron sacerdote, eso sí, ahí sí, lo demás no me ordeno de nada. Bueno, pues ya en el capítulo 10, que precioso, que se titula Los que me disteis, tiene esa certerísima penetración del valor de la caridad fraterna, desde aquel pasaje evangélico: alumbre así vuestra luz a los hombres. Y entonces nos da aquellos 4 grados de caridad: soportar con paciencia los defectos del prójimo, no escandalizarme nunca de sus debilidades, sacar edificación de los menores actos de virtud que le vea realizar, y por último, alegrar a todos los de casa. Eso en el campo de la caridad, y luego en el campo de la obediencia, del sacrificio en cuanto purificación activa, pero sobre todo en cuanto aceptación generosa y alegre de las purificaciones pasivas desgarradoras que tuvo que sufrir, sin buscar jamás
la menor compensación humana de afectos o de conmiseración de alguien. Permitió el Señor que no encontrara ningún sacerdote que la entendiera, y para uno que encontró no la dejaron ir a desahogarse con él más, y luego en la comunidad, donde ella hubiera tenido 1000 medios de buscarse a sí misma, teniendo 3 hermanas y una prima, y cayéndole muy bien a la priora. A pesar de todo, las personas somos muy contradictorias, y ya saben, Madre Gonzaga, a la que más quería de la comunidad y con la única que se confidenciaba era con Teresita. Bueno, pues ya se podía haber servido de todo aquello facilísimamente para, primero, ir adquiriendo escalafones en la comunidad, y segundo, en todo caso, buscar un poquito de consuelo humano, que hubiera sido en ocasiones incluso lícito. Pero decía que cuando iba con la priora salía más triste de lo que entraba, porque todas ya habían pasado y a la madre le quedaba 5 minutos y no la atendía bien. Bueno, el caso es que, hablando el otro día del hecho extraordinario de la vida de Santa Teresita, que no es una niña, ni es una reinecita, ni es una florecilla, sino que es una barra de acero, dice Albino Luciani, el Papa Juan Pablo I. Tiene un libro muy, muy simpático y muy agradable de leer, Ilustrísimos Señores. Son cartas que él dirige a personajes célebres de la historia. Entonces, escribe una carta a Teresita, dice: me habían dicho que tu vida iba a acariciar la mía cuando yo la leyese, como una brisa suave perfumada de rosas. Me encontré contigo y caíste sobre mí como una barra de acero, con esa fortaleza y esa reciedumbre de gigante temperamento y de fortaleza viril debajo de ese caparazón un poco romántico, afrancesado, que es lo que a muchas personas las echa para atrás. Pero hay que ahondar y se descubre eso, un verdadero gigante desde aquella su conversión a los 14 años. Ahí empezó su carrera de gigante. Bueno, pues hablábamos de que hay relativamente muchas almas, y es su caso, que empiezan su vida espiritual en las cuartas moradas, no ya en las terceras. Claro, el ambiente de Teresita lo rodea la divina providencia de delicadezas, de ternuras. Nace en una familia de santos, ahí están los padres ya declarados venerables, y hay que pedirles cosas a los padres de Santa Teresita, porque es necesario un milagro que yo creo que en el caso de ellos se estimaría un milagro hecho por los dos, no uno para cada uno, para que sean declarados beatos. Yo encuentro que son 2 santos de primera magnitud. La madre, con mucha herencia espiritual semi-jansenista, Celia, que de alguna manera transmite a sus hijas, de manera que la espiritualidad de las hermanas Martín, que son niñas sumamente inteligentes y preparadas en todo sentido, se despega de ellas, como sabemos, la pobrecita Leonia, como la llama siempre Teresita. Pero a mí me gustaría hablar sobre esto un poco al final, y si no, ya que estamos ahora. Yo quiero mucho a Leonia porque entiendo que es la personificación de la doctrina de Teresita. ¿Cómo puede brillar la gracia de Dios en una naturaleza pobre, en una inteligencia pobre, en un temperamento tarado, en una personalidad acomplejada? De todos esos lastres está cargada Leonia. En medio de las 4 hermanas, las 2 que tiene por encima brillan como 2 soles. Paulina es una mujer de bandera en todo sentido. Como todas las muy chiquititas, es de abrigo, porque Paulina era la más chiquitita de las 5 y era la que tenía más metros debajo de tierra, claro. Y luego María pues también vale mucho. Y las otras 2 pequeñas, muy distintas, pero y Leonia en medio, y casi sin que la comprenda nadie, siempre haciendo cosas raras, saliendo 4 veces del convento, primero de las clarisas, luego de las visitandinas, y Teresita le escribe cartas muy hermosas, animándola, esponjándola, haciéndola confiar en que el Señor quiere hacer en ella grandes cosas. Cuando nadie confía en Leonia, Teresa confía en Leonia. De tal manera que Teresa muere diciendo: Leonia entrará después de mi muerte y perseverará como Salesa, porque yo se lo he pedido a Jesús y no puede negármelo. Y así fue. Leonia es la única de la familia que acompaña al coche fúnebre de Teresa cuando llevan su cadáver al cementerio, y unos meses después
ingresa ya por fin en la Visitación de Le Mans y ya muere allí, después de 4 intentos que ya estaba bien. Bueno, pues yo creo que el mensaje de Teresa es eso. En los pobres, en las mentes un poco desquiciadas, en las personas que parece que están totalmente desprovistas de cualidades naturales, porque siempre permanecen niños con la fragilidad de los niños, con la impotencia de los niños, con la carencia de brillo social de los niños, pues en esas quiere el Señor brillar. Claro, Santa Teresita expone un camino lleno de confianza, lleno de amor, para las almas muy pequeñas, y la suya era un alma pequeñísima, el alma de Teresa era un alma pequeñísima, pero ella estaba cargada, porque era necesario así para transmitir el mensaje, estaba cargada de cualidades humanas hasta donde se puede pensar, porque murió con 24 años, si no seguramente antes de los 30 hubiera sido priora, como la Madre Gonzaga escribe en la nota necrológica, era una verdadera promesa en todo sentido. Bien, pues en ese ambiente familiar en que Teresa nace, ella tiene el gran mérito, indiscutible mérito, de despegarse de la herencia espiritual que sus 4 hermanas han asimilado al pie de la letra de su madre Celia. Su madre, que había querido, ya también sabemos, ser religiosa, y entonces se mueve en una Francia decimonónica, muere el año 77, cuando Teresa tiene 4 años, y ella tiene alrededor de 40, ha nacido sobre 1830 y algo, no recuerdo ahora las fechas concretas, en pleno siglo XIX francés, no mucho tiempo después de la Revolución Francesa, vamos a poner 50 años después de la Revolución Francesa. En esa época, en Francia, en la sociedad burguesa de Francia, a la que pertenece la familia Martín, se da una vuelta a los valores espirituales frente a aquella revolución que había habido laica y bueno, pues ya sabemos aquello que propugnaba la Revolución Francesa, era el imperio de la diosa razón, destronando al único Dios verdadero, libertad, igualdad, fraternidad, pero eran conceptos de libertinaje para corromper las costumbres. Ya sabemos los atropellos espantosos y la persecución religiosa que se produjo en la Revolución Francesa y los postulados filosóficos y sociológicos que propugnó la Revolución Francesa y que son el origen de todos los males modernos. De aquellos polvos vienen estos lodos. La visión política actual en todas las naciones europeas, que es una visión liberal, completamente liberal, pues ha sido producto de la Revolución Francesa. En España, desde la mismísima Revolución Francesa, 20 años después, que fue la invasión de las tropas napoleónicas, excepto los 40 años de paz de Franco, no ha dejado de haber una ideología liberal en los años de monarquía y en los años de república, lo mismo da, pero en el fondo el sustrato es liberal, con herencia de la Revolución Francesa. Y claro, así nos luce el pelo. Pues entonces en Francia, cuando aquello pasa, la burguesía, las clases acomodadas, quieren volver a una vida intensamente religiosa que como una reacción les sirva de parapeto a aquel virus que ha intentado inocular la Revolución Francesa. Pero lo que sucede con frecuencia, se pasan por la derecha. Entonces, clérigos y laicos se embarcan en una cruzada de vuelta a los valores religiosos, en la cual exageran porque se van al extremo de una visión semi-jansenista, de un Dios justiciero, un Dios que necesita ser aplacado, un Dios que casi se complace en la sangre humana y clama para que haya víctimas que aplaquen su ira, etc. Es toda una espiritualidad voluntarista, claro, la espiritualidad con que educan a Teresita, porque su madre Celia la tenía profundamente metida en su vida de piedad. Su padre no. Don Luis era otra cosa, fue la encarnación del Padre Eterno para Teresita. Pero su madre educó así a sus hijas, con toda la mejor voluntad y toda la santidad. Yo estoy convencido que era una santa, pero cada santo vive con la herencia espiritual que le toca. Esa educación de Teresita de llevar en el bolsillo el rosario, ir pasando cuentas de las prácticas, pues claro, no le pega nada al caminito nuevo que después ella nos enseñará. Por lo tanto, encuentro un mérito inmenso en ella llegar a un punto en que trasciende todo eso, supera todo eso en lo que había sido
fuertemente iniciada por su hermana Paulina, a la que ella había escogido como madre, y que fue su gran catequista, y formó extraordinariamente a Santa Teresita. Tenía una formación religiosa estupenda, pero muy empapada de toda esta visión. Por lo tanto, indica una libertad de espíritu, una inteligencia de las cosas de Dios, una anchura de corazón, el saber echarse a volar a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor, el superar todo eso, que ahí hay una acción directísima del Espíritu Santo. De lo contrario, Santa Teresita podía haber sido santa también seguramente, porque hubiera sido fidelísima, pero no hubiera sido en la Iglesia como lo es, la adalid de una visión rejuvenecida del Evangelio, que es lo que supone para nosotros la santita, y una maestra del ensanchamiento espiritual que nos propone el Señor, no cargándonos de prácticas y practiquillas, queriendo complacer a Dios, no ofreciéndonos como víctimas para aplacar a su justicia, sino como vasos abiertos para recibir los torrentes de su amor, que están represados en su corazón por no haber quien quiera acogerlos. Ese es su mensaje. Bien, pues desde su infancia ella es educada en una autovigilancia y en un autoexamen muy severo y muy serio para corregir sus propios defectos. No se le deja pasar nada, dice ella, con sumo agradecimiento a sus hermanas, sobre todo a Paulina, no me dejaban pasar nada. La enseñan desde pequeña a ser muy fiel en las cosas pequeñas, muy escrupulosa en el buen sentido en el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo de sus oraciones cotidianas, que jamás dejó. Le infunden un atractivo intenso, irresistible por la Eucaristía, lo cual salvó mucho la espiritualidad de la familia Martín. Eso los alejaba de la visión jansenista. Hay dos cosas que se dan de bofetones con la espiritualidad semi-jansenista. El jansenismo es una herejía. Cuando yo digo semi-jansenista, es cierta influencia de esa herejía. Todos tenemos un poco influencias, aunque sean lejanas, de ciertas herejías. Pues hay dos cosas que salvan a la familia Martín. Una es su devoción eucarística profunda. Se comulga bastante, para lo que se comulgaba entonces, se comulga bastante en aquella familia. Y luego su devoción muy acendrada también al corazón de Jesús, cosa de lo cual los jansenistas no querían ni oír hablar, porque era la prueba de la ternura de Dios, de la compasión de Dios, la dulzura de Dios. Y claro, no es un Dios justiciero, un Dios siempre enfadado, un Dios que exige víctimas, un Dios sanguinario, sino que el corazón de Jesús es el Dios amigo, el Dios que está al alcance de la mano. Fíjense que nuestras mártires de Compiègne son guillotinadas en la Revolución Francesa por el delito de ser una comunidad fervientemente devota de los sagrados corazones de Jesús y de María. El delito que se les imputa para llevarlas a la guillotina es ese. Bien, esto en plena Revolución Francesa. Pues en la familia Martín hay estas dos grandes devociones, Eucaristía y corazón de Jesús, y eso la salva de caer en una visión excesivamente rígida de Dios. Teresita tiene desde el comienzo de su vida, en unas dosis envidiables, el don de piedad. Ella se goza considerando a Dios como Padre, paladea la paternidad de Dios. Se derrite de gusto saboreando el hecho de que Dios sea su Padre, y luego las derivaciones del don de piedad, ya sabemos, son una devoción ternísima para con la Santísima Virgen, que en Teresita se confunde con la devoción a San José, dice. Desde pequeña, la devoción a San José se confundió en mí con la devoción a la Virgen, era una misma cosa. Cada día de su vida rezó la oración que hoy hemos rezado después de comulgar, oh custodio y padre de vírgenes, para que el santo patriarca preservara su pureza, que fue siempre angelical. Y luego la devoción a los santos, la devoción a su ángel de la guarda, el gusto por las cosas de Dios, la inclinación a la vida de oración, tuvo siempre en un grado eminentísimo el don de piedad. Y luego tuvo otro don, el de ciencia, para descubrir en las cosas creadas las perfecciones de Dios. Extasiaba ante la naturaleza, le encantaba el mar, los árboles, los pájaros, las flores, en todo descubría a Dios, desde muy pequeñita. Tiene en su infancia más tierna
ya la aparición de la cruz, el hecho que le marca profundamente de la muerte de su madre. A los 4 años, su padre con toda crudeza la lleva a ver a su madre muerta y ella conservará imborrable siempre ese recuerdo, como nos cuenta, y desde entonces su carácter tan feliz, tan expansivo, se vuelve extremadamente tímido y sensible. Es el comienzo para ella, niña de 4 años, de la purificación de los sentidos. Ya empieza a actuar el Señor con causas externas, purificación activa-pasiva mezclada de los sentidos. La noche ya empieza, todo se le vuelven lágrimas y luego llorar por haber llorado, como ella nos dice. Y a partir de entonces, ya sabemos, hay que ir recorriendo la vida, pues el padre le parece bien trasladarse desde Alençon, donde viven, a Lisieux, porque está la familia de su tío, que era un señor, supongo que debía ser una institución, el Lisieux, y un señor representativo de la más recia intransigencia en el sentido de católico a machamartillo, un poco heraldo de esa visión de Dios inflexible, también el tío de Teresita, el señor Guérin. Bien, ella cuando empieza a vivir en los Bissonnets, que todo le cambia, todo lo va contando preciosa y sencillamente en la historia de un alma, empieza a experimentar, niña de 4 o 5 años, deseos muy intensos del cielo que se traducen en un sentimiento profundo de nostalgia. Ya Teresita, a esa edad, tengamos en cuenta que desde los 3 años, antes de morir su madre, ella había aprendido a no negarle nada a Dios. Y no olvidemos tampoco que no es que era el suyo, antes de la muerte de su madre, un carácter que le ayudase precisamente. Tenía un genio vivísimo, era presumida, sabía que llamaba la atención porque era una muñeca y le gustaba llamarla. Y una vez dice que yendo de paseo con su hermana, una señora se detuvo y le dijo que era una preciosa niña, tenía un pelo de oro, y entonces su hermana hizo señas a la señora, y ella lo vio, de que no dijera aquello delante de ella. O sea, tenían mucho cuidado de que no se estropeara con la vanidad, y ella dice que el Señor la preservó, pero que hubiera sido facilísimo caer en la vanagloria, eso desde muy pequeña. A los 4 años empieza a sentir deseos muy profundos del cielo, y a los 6 o 7 años tiene la visión profética de su padre. Esto es impresionante. La visión de su padre, que va a suponer para ella una gracia también enorme, y no sé qué palabra le da, si es la gran tribulación, la prueba de papá, suele decir también. Bueno, pues es una visión que dice ella que no duró más que un instante, pero quedó tan profundamente grabada en mi corazón que aún hoy, 15 años después, cuando escribe esto sobre sus 22 años, que escribe la historia de un alma, la visión la ha tenido alrededor de sus 7 años, no se puede precisar cuándo, pero parece que en el año 80, que es cuando ella acababa de cumplir los 7, en enero, recién cumplidos, parece. Conservo su recuerdo tan vivo como si tuviese todavía ante mis ojos la visión. Parece que estamos ante una visión corporal, porque Santa Teresita cuenta que está sola en el mirador de la parte superior, donde ella tenía allí su pequeño oratorio, su leonerilla con sus cosas, está mirando al jardín y nos cuenta lo que ve. Es hacia las 2 de la tarde y está contemplando que ella le extasiaba aquello. Santa Teresita es un temperamento nervioso casi puro, prácticamente sin mezcla de otro temperamento, que es muy raro encontrar un temperamento así puro. El más químicamente puro es el flemático, pero todos los demás temperamentos andan un poco mezclados. Bueno, pues el de Teresita es prácticamente puro nervioso, el temperamento más proclive a la contemplación, a la interiorización, a la oración. El temperamento más rico dicen que es el colérico, y tampoco va nunca sin mezclar. El temperamento nervioso, que es el de los artistas, y Santa Teresita era una artista nata, tiene una facilidad extraordinaria para la vida de oración. Y fíjense qué contradicciones. Santa Teresita en la oración no tiene nunca nada especial, nunca, pero toda su vida es oración. Y tiene una facilidad para la introspección impresionante. Bueno, pues ahí ella está contemplando la naturaleza, embriagándose en las bellezas que Dios le regala, una niña de 7 años,
sencillamente se apostaba en el alféizar de la ventana para mirar el sol, para oír cantar a los pájaros. El Señor la va instruyendo en secreto y va haciendo de ella una contemplativa extraordinaria. Y ve de pronto ante sus ojos, dice ella que no está dormida, ni que cierra los ojos, ni que lo ve en el interior de su alma, parece una visión corporal. Pero no era su padre, porque luego había preguntado y su padre no estaba en casa, sino como si el Señor, pues lo que decíamos ayer o el otro día, condensara imágenes en el aire o se sirviera de algo, y entonces ve a su padre envejecido, encorvado, con la cabeza velada, cuando es llevado al sanatorio, a la casa de Bon Sauveur de Caen. El padre dice Celina que constantemente, enajenado como estaba, privado de sus facultades mentales, que recuperó antes de la muerte, porque no murió loco el padre de Santa Teresita, dice que constantemente se echaba como un delantal o el primer trapo que encontrara sobre la cara, eso constantemente. Bueno, y ella lo ve aquí. Años más tarde lo identificará con la faz velada del Salvador, al cual en su pasión vendaron los ojos. Pues con paso lento y sordo, el padre va caminando, insensible a sus gritos de emoción. Primer elemento, y casi de los únicos, extraordinario en la vida de ella. Años más tarde, 9 años más tarde, el padre, como estamos diciendo, será internado en aquel sanatorio, hospital psiquiátrico. Hoy lo hubieran tratado de muy distinta manera. Y entonces la prueba es brutal para las hermanas Martín, por la humillación que supone terrible y porque todo Lisieux empieza a decir que ha sido la causa, la entrada de todas sus hijas en el Carmelo y sobre todo de la más pequeña, que ha sido una insensata dejando a su padre solo y entrando a los 15 años. Santa Teresita, notemos que jamás tiene la más leve duda de su vocación, jamás, ante tantas pruebas como atraviesa, y debió sufrir horriblemente. Dice, no pensé que se pudiera sufrir más. Dice, el Señor me tenía reservado ese cáliz. Dice, antes sufría mucho, pero todavía no era hasta el límite. Cuando llegó la prueba de papá, ya le dije al Señor que seguro que era imposible sufrir más. La capacidad de sufrimiento, con una fortaleza impresionante, es extraordinaria en Teresita. Ella escribe en su manuscrito de esta prueba que es una gloriosa tribulación, porvenir glorioso, herencia de incalculables riquezas. Ah, querida hermanita, lejos de quejarme a Jesús de la cruz que nos manda, no puedo comprender el amor infinito que le ha llevado a tratarnos así. Oh, no perdamos la prueba que Jesús nos manda, es una mina de oro para explotar. ¿Dejaremos perder la ocasión? Es el martirio que empieza. Entremos juntas en liza. Bueno, luego todos son pruebas ya, todos son pruebas. Los 5 años que pasa en el colegio, en aquella abadía de las benedictinas de Lisieux, donde no puede hacer amigas porque son todas niñas frivolillas, disipadas, de familias superficiales. Ella es objeto de las envidias de casi todas porque tiene una inteligencia privilegiadísima y es intachable en todo su comportamiento. Entonces me contentaba con llorar en silencio, sin quejarme ni siquiera a voz, a Paulina le escribe, de lo que sufría. Los 5 años que pasé en el colegio fueron los más tristes de mi vida. A cualquiera, una infancia así, tan lastrada de soledad, de incomprensiones, le hubiera marcado para el resto de su vida. Bien, Teresita tiene una capacidad para hacer de todo esto palanca con la cual elevarse sobre el propio natural y sobre las circunstancias externas, que esto es en lo que yo me baso para decir que es una inteligencia de un rango enormemente superior al común de los mortales, porque cualquiera de nosotros nos quedamos en las cosas, más bien nos dejamos vencer por las cosas. Santa Teresita podía haber sido, según todos los indicios, a pesar de que había sido muy amada, muy querida, nunca mimada, pero muy querida, pero sin embargo había pasado casi toda su infancia sola. Una niña que se queda sin madre a los 4 años, que escoge por segunda madre y ama con delirio a Paulina y se le va al convento sin haberle dicho nada y ella se entera por una conversación después. Y la hermana más cercana que Celina, que se aman con verdadera pasión, pero le lleva 4 años y medio. Ella no tiene amigas de su edad, ella está viviendo en un ambiente de personas mayores
de una burguesía muy etiquetada y poca espontaneidad y poca naturalidad, casi siempre en casa de sus tíos. Un padre ya muy anciano, al que ya venera como la representación viviente del Padre Celestial. Tengamos en cuenta que cuando nace Teresita, don Luis tiene 50 años, son 50 años los que le lleva. Y cuando entra en el Carmelo tiene 65 y parece que tiene 80, es un anciano, ya lo vemos. Bueno, pues de todo eso se sirve ella, no para dejarse abatir ni derrotar, sino para saltar a las alturas. En esto encuentro yo el mérito grande. Santa Teresita de todo hace palanca para saltar. De aquella herencia de educación espiritual semi-jansenistoide, ella salta a la consideración dulce y piadosa de un Dios Padre y cercano. Mérito insuperable. De una soledad y una incomprensión y lágrimas y un carácter tímido, retraído, ella salta a una anchura de corazón que le hará convertirse en madre de multitud de almas, porque lo es también Teresita, en su misión de llevar a las almas por los caminos de la confianza y del amor. Yo conozco una santa madre de familia numerosa que dice de Santa Teresita, cuando ella empieza a delirar en el manuscrito B, la carta a Sor María, y dice, siento en mí que el Señor me ha dado todas las vocaciones, no me conformaría con una sola. Todas las ha realizado, todas, porque el Señor no inspira deseos irrealizables. Quiero ser doctor para enseñar a las almas, doctora de la Iglesia Universal, con 24 años. Quiero ser mártir, pero no con un solo martirio, con todos, los padeció todos. Quiero ser virgen, como lo fue, con un amor purísimo al Señor. Y, en fin, ella va recorriendo toda. Quiero ser soldado con la fortaleza invicta de un zuavo pontificio, dice. Tenía mucha cultura general y mucha facilidad para la redacción. Tenía una pluma, si se quiere, un poco cursi, porque era del romanticismo francés, pero con una riqueza de léxico extraordinario. Y dice esa madre, yo creo que por precaución, porque sabía que vivía en un ambiente timorato y que se asustaba de todo, no dijo, y me gustaría ser también madre de familia. Claro, porque es una vocación santa como las otras. Ahora menos mal que el Papa cada vez nos está proponiendo más santos padres y madres. Bueno, pues si hubiera dicho eso, alguna monja de esas puritanas que se asustan de todo, hubiera dicho, pero esta loca que dice. Y bueno, pues lo ha sido también, madre de una familia numerosísima. Nosotros la consideramos con una cercanía fraternal nuestra hermana, pero de alguna manera es también madre en el sentido de que guía, enseña, ejerce sobre nosotros la influencia benéfica con su caminito. Bueno, pues eso todo lo supera Teresita y salta por encima. Y si no puede saltar por encima, como dice ella, salta por debajo. Bien, los años de la abadía son amargos para ella, pero empiezan para ella las cuartas moradas. Dice que desde entonces tomó la costumbre de pasar largas horas haciendo oración detrás de las cortinas de su cama. Y cuando una de las maestras le pregunta, ¿qué hacéis ahí? Y dice ella, pienso en Dios, en el cielo, en la eternidad, en mi alma, en fin, pienso. Seguramente oración de quietud. No sabemos si sueño de las potencias, muy fácil. Lo que pasa es que ella, como casi siempre tiene su oración envuelta en sequedad y el Señor no le da el carisma de explicarla, la oración como se lo había dado a la Santa Madre, a ella le da otro carisma, el carisma de explicar el camino de la confianza y de la infancia espiritual, aunque esa expresión no brota nunca a los puntos de su pluma, nos la hemos inventado nosotros. Pero, en fin, es su carisma, la infancia espiritual. Pero el carisma de explicar la oración y las mercedes de Dios ya se lo había dado el Señor a la Santa Madre. Pero aquí yo estoy convencido que ella gusta ya el sueño de las potencias, desde luego la oración de quietud, siente el silbo del pastor que recoge sus sentidos dentro de sí y ella trabaja primero, pero creo que muy poco tiempo, en el recogimiento adquirido, pero enseguida gusta de las delicias del recogimiento infuso, aunque sea sin darse ella cuenta, que es lo que venimos diciendo. Vamos a pedir llegar a las moradas, vivir abrazados en amor de Dios sin darnos cuenta y sin saberlo cómo es, pero que ahí esté. Ella siente dentro de sí el braserillo en el cual se echan esencias olorosas y toda su alma y su cuerpo
queda perfumado por esos aromas de Dios y el calor también del Espíritu Santo. Ella siente en sí la centellica que está próxima a convertirse en un fuego, como se convertirá en su corazón. De manera que oración de cuartas moradas, con 7 años y 8, Santa Teresita detrás de las cortinas de su cama. Y juntamente con esto, como ya empiezan los sufrimientos, al entrar en la vida mística, recrudecimiento de la noche de los sentidos, creyéndose muy desdichada, con lágrimas constantes por las incomprensiones de la abadía y por la prueba externa que le costó media vida de la entrada de Paulina en el Carmelo. Pierde a su segunda madre, intenso sufrimiento físico y moral. Y empieza también a sufrir, ya va flechada a las quintas moradas, empieza a sufrir enfermedades físicas, siempre fue debilucha, y era la más fuerte de las hermanas aparentemente, la más alta, buen tipo, tenía 1,61, que para mujer no está mal, y la más guapa también. Pero luego era muy debilucha y no podía, por ejemplo, ya hemos visto, con las penitencias, pero con toda naturalidad. Ella aceptaba lo que el Señor le había dado. Claro, aquella salud tan débil en el Carmelo se la terminaron de cargar, porque como no se quejaba nunca de nada, le daban lo que nadie quería, las sobras de las comidas, y pasó un frío hasta morir, dice ella, por no pedir más de 2 mantas, que eran las que le permitía en aquel Carmelo, pero podían pedir más, claro. Hay un libro del padre Alberto Barrios Moneo, claretiano, que a mí me gusta, tiene un estudio largo, no me acuerdo cómo lo llama, en 2 tomos, pero luego tiene Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa. Las carmelitas me han dicho siempre que es imposible, ahí lo dice el padre Barrios, lo toma de los procesos, en un capítulo que titula Las alpargatas de una tuberculosa, que Santa Teresita, los 9 años y medio que estuvo en el Carmelo, quitando el año entero que pasó de postulante, que llevó unas zapatillas de paño o lo que fuera, y luego ya cuando tomó el hábito, las alpargatas, pongamos 8 años. Y dice que nunca pidió unas nuevas, que siempre se las estuvo remendando, echándole piezas. Dicen, quien entiende de esto porque lleva alpargatas, que es imposible, que no pueden durar tanto unas alpargatas. El caso es que cuando murió, allí estaban hechas una piltrafa, y una de sus hermanas las quiso conservar, y entonces Madre Inés dijo: tirad esa porquería, echarla al fuego. Aquello estaba, por lo visto, estarían limpias porque ya era limpia, pero no cabía una pieza más. No había pedido nunca más que esas alpargatas. Las alpargatas de las francesas van también cerradas por delante, y las de las españolas entonces también, con lo cual tendría todavía más piezas. Bueno, pues su salud se terminó de estropear, pero había empezado a estar mal con los 8 años, jaquecas continuas, nos dice que sufría. Empieza el Señor a mandar pruebas, enfermedades raras, y entonces viene la enfermedad rarísima, que tuvo no pequeño ingrediente diabólico, por no decir la mayoría, aquella enfermedad de tipo nervioso, que cuando nos la describen sus hermanas en los procesos, tiene incluso síntomas de posesión. Y bueno, pues con la curación milagrosa, la sonrisa de la Virgen, se produce en Teresa como una conquista de su interioridad. Vamos a ver si encuentro para leer. Ella ve el rostro de la Virgen. Este padre Barrios, al que venimos citando, dice que es visión corporal. No sé, porque ella lo que ve es la imagen, y a la imagen la ve sonreír, y el rostro de la Virgen se anima, y la Virgen le parece más hermosa que nunca. No, yo no creo que es visión corporal. En fin, a la curación le precede una crisis, la más espantosa de todas, que dura 1 hora. Claro, cuentan cosas rarísimas, que ella se quería tirar de la cama y que a veces se tiraba y no se comprende cómo no se hacía daño, dando en los pies o en el cabecero, que se ponía en sentido inverso su cuerpo, pero nunca se quedaba descubierta, lo cual parecía también una intervención milagrosa. Y entonces en aquella crisis ya sabemos que su hermana María se postra de rodillas invocando la intercesión de la Virgen, y ella dice que ve el rostro de la Virgen como de una belleza divina, respirando suavidad, bondad, ternura inefable, que la Madre de Dios concentra en una arrebatadora sonrisa de madre. Y entonces ven los testigos, sobre todo su hermana, en Teresa, aquella mirada estática
que solo tiene esta vez y que solo se repetirá en el éxtasis de la muerte. Al observar la expresión de su mirada, dice Celina, que fue testigo de ambos momentos, la curación y la muerte, al observar la expresión de su mirada en este éxtasis, no tuve la menor duda de que entonces vio a la Santísima Virgen. Estaba tan persuadida de ello que no recuerdo haberla cuestionado para hacerle decir una cosa que me parecía evidente. Inmediatamente después de la visión, 2 lágrimas se deslizaron de sus ojos y su mirada dulce y límpida se posó sobre mí con ternura. Pero ¿qué pasa? Como es el umbral de las quintas moradas, entonces el Señor le envía esas pruebas que la Santa Madre describe en 6 moradas, pero aquí va todo un poco unido, de dudas terribles, de que está engañando a los demás, de que todo ha sido un invento, de que se lo ha forjado en su imaginación para que la tengan por importante, siendo así que ella guarda celosamente el secreto, sino que la importunan en el locutorio las carmelitas, como es muy típico esto, la importunan hasta que la hacen hablar, y entonces ella habla. La Santísima Virgen me había sonreído. Aquellas preguntas me turbaron y me hicieron sufrir. No es de extrañar que temiese haberme fingido enferma sin estarlo de hecho, pues decía y hacía cosas que no pensaba, porque ella dice que ni un instante de aquella enfermedad tan rara había estado privada de su conocimiento, por lo cual era rarísimo que hiciera aquellas cosas que no respondían a lo que ella deseaba. Aquel martirio íntimo durará hasta su entrada en el Carmelo, donde el Padre de nuestras almas barrió como con la mano todas mis dudas. Es un verdadero martirio. Dios, que deseaba sin duda purificarme y sobre todo humillarme, hizo que no pudiera mirarme a mí misma sin un sentimiento de profundo horror. Solo en el cielo podré decir lo que sufrí. Es una noche espantosa a cuenta de eso. El Señor la quiere meter ya de cabeza en la intensa vida mística y no es sin antes hacerle sentir 2 cosas. El furor del demonio, ella dice con una humildad sobrecogedora, que con aquella enfermedad el enemigo quería vengarse del mal que toda su familia le iba a hacer y vengarse en ella. Realmente toda la familia Martín son los 7, las 5 hermanas y los 2 padres son santos canonizables, los 7. Yo estoy convencido. Pero realmente quien le iba a hacer un daño irreparable al demonio iba a ser ella. Lo que pasa es que ella, por humildad, dice del daño que toda mi familia le había de causar. Quiso vengarse el demonio. Lo explica también la Santa Madre. En almas de 4ª y 5ª moradas, el demonio despliega todos sus ardides, todos los instrumentos que tiene a su disposición los utiliza para hacer caer a esas almas. Aquí, como al alma de Teresita no podía llegar, bueno, a la esencia del alma nunca puede llegar el enemigo, claro, más que Dios. Pero como a influir sobre su alma tampoco podía llegar, entonces influyó todo lo que pudo sobre su cuerpo, con aquella enfermedad que es muy difícil estudiar, y algunos dicen síntomas de neurosis, en fin, en todo caso parece ser una obsesión diabólica, que es como se manifiesta eso, que el alma no está privada de ser dueña de sus actos, pero el cuerpo queda a disposición de Satanás, y parece que hubo mucho de eso. Entonces hay 2 cosas. El Señor la va a meter ya directamente en 5ª, 6ª morada y tiene que ocurrir eso. El Señor da permiso al demonio para que desate su furia de esa manera infernal y luego la hace pasar a ella por pruebas dolorosísimas, como son estas pruebas de alma que no se pueden comparar a nada. No podía mirarme a mí misma sin sentir un profundo horror. El caso es que ella conquista su interioridad. Y esto ha sido a los 10 años, a los 11, después de tener que sufrir un retraso de 1 año entero por haber nacido el día 2 de enero, hace su primera comunión, y entonces la primera comunión en Teresita no es otra cosa sino la iniciación de la oración de unión y por tanto de la 5ª morada. Ella sintió una fusión con Jesús, dice. Una fusión con Jesús. Otra vez superando la preparación con la que la habían enseñado a hacer la primera comunión, que fue una preparación muy voluntarista, con el librito de las prácticas siempre cargada. Bueno, el Señor la iba disponiendo con aquellos medios que luego ella supera y ya no le hacen falta esas muletas, ni con mucho para andar. De manera que cuando el Señor en la 5ª morada le hace sentir las dulzuras de la unión con Él, ya todo eso quedará atrás.
Teresita a partir de los 11 años va dejando todo eso, todas esas apoyaturas humanas del rosario de prácticas, del librito donde va apuntando lo que decíamos de la agenda, de las quinielas. Santa Teresita pasó por ahí, y el examen y los propósitos y toda esa cosa voluntarista, ella la superó, por eso tiene un mérito extraordinario, y en la comunión empezó un nuevo proceso. Que Jesús se encuentre tan a gusto en mi corazón que no piense más en volverse al cielo. Esa era su aspiración para llegar a comulgar. Y habla de la preparación que le hizo Paulina, magnífica, la prepararon extraordinariamente, del retiro preparatorio a su primera comunión y del día de su primera comunión. Llegó el más hermoso de los días, fue una jornada de cielo, y coincidía, ya sabemos, con la profesión de Paulina, y hablando de la comunión dice expresiones deliciosas. Fue un beso de amor, me sentía amada, subraya. Santa Teresita más le valía haber subrayado lo que no quisiera subrayar, porque subraya más de lo que deja sin subrayar. Casi toda la historia de un alma está llena de subrayados, a veces subrayados dobles, y en algún caso en el manuscrito ves subrayado triple. Es interesantísimo un estudio grafológico de Santa Teresita. Es una letra que revela un equilibrio interior, un dominio de sí, una personalidad tan madura, una armonía tan perfecta de todas sus facultades. La letra de Santa Teresita, además de ser una letra muy hecha, porque no es la letra que le enseñaron a tener, una letra caligráfica, sino que ella le dio un toque personal, lo cual es muy manifestativo también de una rica personalidad, pero es que ella además manifiesta eso, un dominio de sí y un equilibrio y una sensibilidad, una delicadeza, una faceta artística, todo eso que compone el temperamento nervioso. Muy reveladora. Yo me gustaría estudiar un poquito grafología, a ver si un día me pongo. Bueno, pues me sentía amada, dice ella, me sentía amada. Qué bonito. La Madre Maravillas, en una de las últimas cartas al Padre Torres, después de haberle contado pruebas interiores desgarradoras, le dice: pero ahora llevo unos días, Padre, que no sé cómo decirle, me siento amada. Es lo mismo, la misma expresión. Me sentía amada, y a mi vez decía, pero fíjense qué bonito. No dice, yo amé a Jesús, le prometí que le iba a amar. No, primero Él nos amó primero. Me sentía amada, eso es lo que contó. Déjate amar, déjate amar. No seas tú tanto el que te creas que estás amando a Dios, déjate amar. Y entonces, al sentir la fuerza arrolladora de ese amor, te darás cuenta que no puedes hacer otra cosa más que amarle, pero no eres tú el factor de tu vida espiritual. El agente es Dios, déjate amar. Y a mi vez decía, oh Jesús, os amo y me entrego a vos para siempre. No hubo peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo, Jesús y la pobre Teresita se habían mirado, subrayado, y se habían comprendido. Pero aquel día no fue ya una mirada, subrayado, sino una fusión, subrayado también. Ya no éramos dos, unión, pero unión casi de séptima morada, lo que dice la Santa Madre, un arroyico que entra en el mar. Teresa había desaparecido como la gota de agua se pierde en el fondo del océano. Solo quedaba Jesús, como dueño, como rey. Quintas moradas. Y luego, a continuación, viene toda una concatenación de gracias para acrecentar en su alma, con vivísimo ardor, el celo apostólico, la sed de almas. Esa hambre de Eucaristía se convierte en ella en acrecentamiento de la comunión de los santos, sentir su propia solidaridad, no solo con toda la Iglesia, sino con todo el mundo al cual está llamada a salvar, y por lo tanto, deseos intensos y sincerísimos de sufrir. Entonces ella siente dentro de sí la íntima convicción de que su vida va a estar sembrada de cruces, de que todo su porvenir va a ser una continua negación de sí misma, casi que se le revela con una certidumbre innegable, y que al mismo tiempo va a recibir la fuerza para sufrir, que ella no la puede tener si no la recibe a cada momento del Señor. Comienza intensamente aquí su vida mística con un predominio protagonista ya de los dones del Espíritu Santo, sobre todo el de piedad, como hemos dicho, pero se acrecienta mucho en ella el don de fortaleza. Desde el principio se ven clarísimamente el don de piedad,
el don de ciencia, el don de temor de Dios. A partir de ahora, los dones más eximios, que son junto con ciencia, sabiduría y entendimiento, y además consejo, entonces se van a desarrollar en ella como una floración preciosa. Y luego, junto con eso, ella se siente curada para siempre de aquella cosa que había en germen, porque se había sentido muy valorada, muy aplaudida, de aquel deseo de quedar bien, de llamar la atención, y encuentra que su vocación es la pequeñez, el esconderse, el que nadie repare en ella, al pasar desapercibida. Se lo da el Señor también. Sigue el sufrimiento, sigue en la abadía, ya sola, sin Celina, años de soledad, jaquecas, lágrimas, sentimiento de incomprensión, de ese desabrimiento que dice la Santa Madre, de quintas, moradas y sextas, un desabrimiento que se echa mucho de ver en lo exterior, y luego un desprecio olímpico de las cosas del mundo. Ella conoce el mundo en aquellos años porque abandona la abadía y sigue dando clases en aquella señora tan cursi de los gatos, la señora Papineau, y lo que menos hace es darle clases. Y entonces ve allí la superficialidad del visiteo del mundo, en las vacaciones en Trouville, en la playa, que le gustaba, pero era también primeros contactos con el mundo. Y entonces ella en esas primeras experiencias del mundo no le coge ningún gusto. Más bien va creciendo en ella el horror a la menor imperfección. Todo efectos de quintas y sextas moradas. Fíjense que continuamente digo quintas y sextas porque va en ella un poco mezclado. Y en casi todas las almas. Bueno, pues terminada la primera comunión, todas estas pruebas, dudas interiores, enfermedades, soledades, están entremezcladas con la más terrible prueba, que es un efecto de la purificación pasiva del sentido y un poco del espíritu, que son los escrúpulos. Y al fin los vence porque se los quita el Señor, los escrúpulos. Acaba esa primera purificación pasiva. Y entonces tenemos aquello que ella llama la gracia de Navidad, la gracia de su conversión, el cambio de su carácter, cuando ante aquella decepción de que su padre la noche de Navidad, que hay que abrir los regalos, dicen ya es la última noche, ella se siente abatida por un sentimiento profundo de desolación, que se quiere echar a llorar y siente dentro de sí una fuerza desconocida, baja la escalera con aire de reina y empieza a abrir los regalos. Desde entonces cambia todo en su vida. Ella dice que el niñito de una hora, dice muy bonitamente, gigante de doble naturaleza, fíjense que era inteligente, como rezaban el breviario en latín, y de mucho rezar el breviario en latín se llega a entender bastante, pues hay un himno de Navidad que dice, Gemina giga substantiae, el gigante de doble naturaleza comienza su carrera por el firmamento. O sea, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ha salido de los esplendores del Padre para bajar a la tierra, gigante de doble naturaleza. Y dice ella, en aquella noche que esclarece las delicias de la Santísima Trinidad, el dulce Jesús, pequeño niñito de una hora, gigante de doble naturaleza, sin embargo, me concedió a mí comenzar una carrera de gigante. Me olvidé de ser feliz para preocuparme de labrar la felicidad de los demás. Desde aquel instante soy dichosa. La gracia de Navidad es decisiva en la vida de Santa Teresita. Entonces comenzó a caminar de victoria en victoria, dice ella. La importancia de la fidelidad a las gracias de Dios, que acarrea la consecución de nuevas gracias que Él nos tiene preparadas. Si ella aquella noche hubiera sido infiel a la fortaleza que el Espíritu Santo le quiso infundir, hubiera claudicado y se hubiera dejado llevar por aquel sentimiento de amor propio que era en el fondo, abandonándose a las lágrimas y haciéndose la tonta y no queriendo bajar a abrir los regalos, a lo mejor se hubiera frustrado toda su santidad. Y sin embargo, de la fidelidad, aquella gracia de fortaleza que el Señor le concedió, dependió después su santidad. Son las moradas estas, comienza aquí. A partir de esa noche, de alguna manera, no podemos fijar ningún momento puntual, pero de alguna manera ya ella está en estado de desposorio, preparada ya, abocada al matrimonio. Y por eso las ansias apostólicas,
Por eso el deseo de salvar a Pranzini, que ella considera su primer hijo, por eso aquella ilustración interior cuando ve salir por las páginas del misal la mano sangrante de Jesús, sintiendo con un sentimiento lacerante de dolor que nadie se apresura a recoger esa sangre, y entonces sintiendo arder dentro de sí un deseo desconocido y vivísimo de recoger la sangre de Jesús crucificado, todo es fruto de esta morada. Y visitas del esposo, visitas constantes, sobre todo con las conversaciones de Celina en el mirador de los Bisonets, que dicen, creo que alcanzaban alturas místicas como las que tenía San Agustín con Santa Mónica en Ostia Tiberina. Dice, creo que se nos revelaban secretos de Dios subidísimos. Son visitas como asomadas, dice el Santo Padre, asomadas celestiales del esposo. El esposo que viene a vistas, la está desposando poco a poco, el desposorio es progresivo y quiere hacerle el matrimonio. Así que tiene lugar el viaje a Roma, donde conoce el gran mundo y comprende su vocación, conviviendo con tantos sacerdotes un poco frivolones, disipados, señores burgueses, y ella comprende que va a ir al Carmen para rogar por los pecadores, pero sobre todo para rezar por los sacerdotes. Es la entrada en el Carmelo y empieza la segunda purificación pasiva, la noche pasiva del espíritu, con la primera desaparición de su padre que se escapa durante 4 días, comienza aquella gran tribulación familiar. Es el domingo de Ramos de la gran pasión que va a empezar para su padre. Su padre entre los locos es para ella figura del siervo de Yahvé, despreciado, vejado, vilipendiado, con los ojos vendados, y entonces ella descubre con una penetración también extraordinaria el sentido profundamente teológico de la Santa Faz. Es la gran teóloga de la Santa Faz. Hasta ahora había entendido que ella tenía que ser Teresa del Niño Jesús, pero ahora no. Empieza afirmándose 2 o 3 veces al principio del Niño Jesús y de la Santa Faz, pero luego quita el y. Será Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, porque son los 2 grandes misterios que, conjuntados, para ella revelan lo asombrosamente tierno de la humanidad sacratísima del Señor, que es niño y es el hombre de faz escondida, humillada, cubierta de salivazos y de bofetones. El Niño Jesús y la Santa Faz. Se hace una foto con las 2 estampas. Bien, habla luego de ciertas gracias, tengo que ir abreviando ya muchísimo. Y en cierta ocasión dice que estando en la ermita de la Magdalena experimenta algo parecido al vuelo del Espíritu. En esta edad, 17 o 18 años, su alimento son las obras del Santo Padre. Y empieza a mostrar a aquella niña tímida, retraída, débil, su temple esforzado de mujer fuerte. Hay que estudiar cómo Teresa cría a las novicias. Ahí hay mucho también, mucho para aprender. Su experiencia de almas, su abandono total a Dios, jamás hablará con las novicias sin pedir ayuda a la Virgen, etc. Y entonces empieza por obediencia a escribir el manuscrito sobre su infancia, ya sabemos cómo surge, calentándose una noche junto a la estufa a las hermanas Martín, y María le dice a Madre Inés que por obediencia, que entonces es priora, la haga escribirlo. Hay una cosa preciosa, Teresita tarda poco tiempo relativamente en escribir esos 9 capítulos deliciosos, y un día entra en el coro y lo deja sobre el sitial de la Madre Priora, que es su hermana, que nunca más le dirá nada del cuaderno, y ella no volverá a preguntar jamás. No se preocupa si lo ha quemado, si lo ha tirado, si lo ha leído. Al final de su vida, cuando entonces Madre Gonzaga le ordene completarlo, Madre Inés le dirá que es que ha encontrado maravillas en él. Pero han de pasar casi 2 años. Y entonces el día de la Santísima Trinidad del año 95, 9 de junio, comprende su vocación. Se ofrece como víctima de holocausto al amor misericordioso, y ese es el punto de inflexión que marca en su vida la unión transformante, el matrimonio espiritual, la 7ª morada. El Señor se lo confirmará 5 días después, haciendo el Vía Crucis en el coro, cuando de repente, dice ella, se encuentra abismada en el fuego, de repente.
Aquí no hay visión imaginaria de la humanidad de Cristo. Cada alma la lleva al Señor por un camino. Aquí hay esto, un sentimiento de abismación de ella misma en el fuego. ¡Oh, qué fuego y qué dulzura al mismo tiempo! Un instante más y habría muerto. Y cuando está terminando su vida, entonces la madre Inés le dice que cómo había sido aquello. Y ella le dice con humildad: ay, madre, si yo ya os lo conté aquel día y no me hicisteis caso. No puedo encontrarlo porque entonces pierdo tiempo en buscarlo. Pero lo contará otra vez y está en las últimas conversaciones, pero lo ha dejado escrito en la historia de un alma. Y entonces, a partir de ahí, en que el Señor le confirma que ha aceptado su ofrenda, la carrera de gigante se convierte para ella en un vuelo de águila, pero del que ella no se entera, porque es introducida en el túnel de la noche oscura terrible, purificación totalmente pasiva, en la que ella no toma parte, purificación pasiva del espíritu. Se puede ir comparando su itinerario en un paralelo impresionantemente realista con todo lo que el Santo Padre describe en la subida y sobre todo en la noche. Ella se encuentra despojada de Dios, que ella le es contraria a Dios y Dios le es contrario a ella, como dice el Santo Padre. Ella es sentada en la mesa de los pecadores como uno más, de manera que experimenta los sentimientos de los ateos, de los blasfemos, y al mismo tiempo siente arder en sí, de una manera paradójica, un celo impresionante, quemante de almas. Esas claridades sobre su vocación eclesial están entrecruzadas con sus sufrimientos pascuales de Calvario y al mismo tiempo de resurrección, asomadas de gloria ya. Predice con precisión su misión póstuma: todo el mundo me amará. Presiento que mi misión va a consistir en atraer a las almas por un movimiento sencillísimo hacia Dios, Padre de amor, para que, confiadas hasta la audacia en su bondad de Padre, se dejen hacer por Él en sus brazos. Todo consiste en permanecer siempre pequeño,